Vale. ¿Está grabando? Ya está grabando. Bueno, pues nada. Bueno, pues mira, así no, así guardamos el secreto. Bueno, os estaba contando, ¿no? Os estaba contando un poco los contenidos teóricos, ¿no? Que yo creo que serían interesantes, ¿vale? A la hora de, de cómo establecer un adiestramiento de las tripulaciones, ¿no? Os decía, ¿no? Hablar un poco de la historia, hablar de los equipos de protección, conocer el propio programa en el que estás integrado, bien sea de la organización X o de la organización Z, ¿eh? ¿Vale? Conocer el propio Plan Nacional de Salvamento, saber dónde estás integrado a nivel nacional, ¿no? Conceptos de seguridad, el cuadro de obligaciones a bordo, que el otro día lo mencionábamos, ¿vale? Hablar de cuestiones importantísimas, ¿no? El abandono y supervivencia en el mar, ¿eh? En la formación básica de seguridad marítima de Marina Mercante es un tema principal. Aquí también debe serlo. No hay que pensar que solo vamos a salvar a los demás. Tenemos que pensar en que yo también me tengo que salvar si pasa algo, ¿no? Y mis compañeros, ¿no? ¿Qué pasa con mis compañeros? ¿Cómo trabajo con ellos en una situación de abandono o en una situación de emergencia, ¿no? ¿Vale? Conceptos básicos, ¿no? De la tecnología naval, ¿no? A este mundo llegan, vamos a decir, personas que muchas veces no provienen del entorno náutico. Por tanto, tenemos que darle unos conocimientos básicos de tecnología naval, pues, que es la línea de crujía, que es la banda de babor, que es la banda de estribor, aunque sean básicos, pero tenemos que explicarles que es un mamparo, que es un mamparo de colisión. O sea, esas ciertas cosas, que es un espejo de popa, que es... Yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que enseñar, ¿no? ¿Vale? Eh, Hablar propiamente del propio elemento en el que vamos a ir, ¿no? El material propio que es la embarcación, ¿no? El principal y todo lo que llevamos a bordo, ¿no? Todo el equipo que llevamos a bordo, ¿no? Hablarles de lucha contra la contaminación, de temas de achique. Decía que un marinero con un balde contra incendios es la mejor bomba de achique, ¿no? La lucha contra incendios, establecer hasta dónde no. Todo eso es un tema que tiene que estar. No podemos dejar a la improvisación el día que se presenta un barco ardiendo, que tengamos a Superman que se tire allí a hacer lo que no debe hacer, ¿no? ¿Vale? Hay que establecer, ¿no? Los criterios mínimos de actuación o los máximos de actuación, ¿no? Conceptos básicos de navegación. Os decía que a bordo de un bote de rescate todos tienen que tener unos mínimos conocimientos. Tienen que ser capaces de posicionar algo con referencias a la costa, mínimamente, ¿no? Saber un poquito qué son unas coordenadas. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que enseñarle a todos a bordos. Insisto, no estoy hablando de patrones, estoy hablando en general, ¿vale? Sería un poco lo que debería saber cualquier tripulante en un bote de rescate costero, ¿vale? Todo el tema SAR, o sea, búsqueda y rescate. Señores, métodos de búsqueda. Pero cuando hablo de métodos de búsqueda, me refiero a cómo hacer o sea, cómo escanear la superficie del mar, ¿no? Cómo es la manera más adecuada, qué relevos tenemos que hacer con las tripulaciones cuando estamos haciendo una búsqueda. No, todos ahí venga. No, hay que hacerlo bien, hay que establecer unos criterios, uno en proa o en los costados, alguien a una mayor altura, las posibilidades que nos permita el tipo de barco que llevamos, ¿no? No sé, en fin, luego hablaré un poquito más de esto, ¿vale? Los patrones de búsqueda, cómo actuar en caso de encontrar al posible desaparecido, ¿no? En fin, el trabajo con otros medios náuticos y aéreos. Bueno, esta parte de es curioso, ¿no? Pero, joder, con el helicóptero, tío, yo estoy cansadísimo, y lo digo así, o sea, yo de hecho, mis compañeros lo saben, yo hace años que ya siempre digo, mira, yo voy el día que viene el helicóptero, el día que es de día, porque de noche ya estoy cansado. Lo he hecho tantas veces de noche, veo que realmente solo somos un objetivo que ellos utilizan y siempre digo, es que deberíamos hacer otro tipo de prácticas, con otros tipos de barcos, porque el día que es la emergencia terminas trabajando con una patrullera de la Guardia Civil, terminas trabajando con una salvamar, o quién sabe, a lo mejor con un buque más grande, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con otras embarcaciones, ¿vale? Y cuando digo otras embarcaciones de SASEMAR, te digo también trabajar con otras embarcaciones de otras entidades, de otros medios, de clubes náuticos, todo esto debería estar programado, planificado, ¿vale? El trabajo conjunto con otros medios náuticos y aéreos, ¿vale? Importante, ¿de acuerdo? Insisto, con otros medios náuticos, ¿vale? Porque creo que lo de aéreos está demasiado cubierto, pero lo otro está escasamente controlado, ¿vale? Atención sanitaria a bordo, la extracción del agua, la evacuación de las víctimas. Bien, creo que aquí quizás sí gozamos de un plus, ¿no? Aquí probablemente habría que perfilar un poquito más, pero entiendo que ahí sí que no voy a ser más crítico con esa parte, porque creo que esa tenemos una cierta... Pero sí que insisto, hay que ver cómo se adapta
todo lo que sabemos de esos primeros auxilios que todos controlamos, cómo lo adaptamos a las circunstancias en las que estamos, ¿vale? Conservación y mantenimiento del barco, equipos de salvamento. A ver, hay que enseñarle a la gente que hay que cuidar el barco, que hay que cuidar el material, que se baldea el barco, sea en la hora que sea. Pero eso hay que enseñarlo, ¿vale? Y hay que insistir mucho. Y la gente, cuando vuelva a puerto, sabe que tiene que hacer todo lo que hay que hacer y que hay que hacer un mantenimiento diario si hace falta también, ¿no? Toda la electrónica a bordo. Señores, la gente no sabe usar el radar. La gente no sabe lo que es la sonda ni qué posibilidades tiene la sonda. El plotter tiene muchas opciones que mucha gente no conoce. El ICE probablemente muchos no lo llevan incorporado. Aquí añadiríamos lo que llevamos hablando todo el día de las radiobalizas, todas estas cosas que podamos llevar incorporado. Las radiocomunicaciones. Sinceramente, os lo digo, en mi entorno, durante años he escuchado hacer unas comunicaciones por radio que de verdad lo siento, pero no eran las adecuadas. ¿Vale? No se hacían como es debido. Lo decíamos el otro día, hacen falta operadores restringidos como mínimo para los responsables de cada base. ¿Para qué? Para que transmitan el protocolo adecuado de radiocomunicación, para que enseñen a los voluntarios. No me vale de ti para mí, o sea, no sé, o sea, hay que hacer el protocolo como es debido. O sea, tienes que hacer la comunicación como es debido. A quién llamas y decir aquí, en fin, ¿no? O sea, seguir el protocolo tal y como está establecido, ¿no? Vas a terminar hablando con helicópteros, vas a terminar hablando con un coordinador del Centro de Coordinación de Salvamento. Son profesionales, tienes que hablar en sus mismas formas, ¿vale? De acuerdo, ellos están acostumbrados a hablar con uno que va con una barquita de pescar y que habla como puede, pero es que tú no, tú estás hablando como alguien que está haciendo un trabajo muy serio. Tenemos que preocuparnos de que las radiocomunicaciones todos sepamos hacerlas como es debido, ¿vale? Insisto, la única manera es que los responsables de cada base tengan unos conocimientos mínimos profesionales para transmitirlos, ¿vale? Cabullería, atraques, amarres, fondeo. Hay que saber atracar, hay que saber fondear. O sea, yo me atrevo a decir que hay embarcaciones que probablemente, botes de rescate que no han fondeado nunca. Yo lo digo porque es que lo he vivido. Entonces, o sea, hay equipos de fondeo que no se han sacado de barcos, ¿eh? Y alguno me dirá que sí que lo hacen, y estoy de acuerdo, que sabrá quién, pero está establecido cómo se hace, qué tenemos que llevar, sabe todo el mundo la cantidad de cadena que hay que llevar con respecto a tu eslora, en fin, sabe todo el mundo cuánto fondeo hay que echar, cuánto no, en fin, no sé, se me ocurre. Al final terminamos atendiendo a otros que están fondeados, igual hay que quitar el fondeo, sabemos, no sé, en fin, remolques, abarlamientos. Es un pequeño resumen, por decirlo de algún modo, ¿no? Y fíjate que es largo, y me he dedicado tiempo a contarlo, pero fijaros si hay cosas que trabajar. Pero es que esos son los conocimientos teóricos, pero es que a la práctica lo podríamos definir, ¿no? Atraques, amarres, a muella, pantalones flotantes, en punta, de costados, abarroamiento de otras embarcaciones. Cuidado con esto, por favor, que sabéis que ahí también he dado caña en alguna ocasión. Esto hay que hacerlo como es debido, con seguridad, ¿vale? Nada de asaltos y abordajes de los piratas del Caribe o no somos embarcaciones que asaltan planeadoras de la droga. Cuidado con esto, ¿vale? Marina Mercante establece unas normas en este sentido. Lo dejo ahí, ¿vale? El fondeo, hay que practicarlo, ¿eh? Diferentes sistemas de sacar también un fondeo ante una situación en la que se quede enrocado un ancla. Hay tantas cosas que practicar. Varada voluntaria en la playa, no digo que no. ¿Qué barco es el que se puede varar? También lo podríamos debatir. ¿Hasta dónde se puede varar un barco? Una nivel C, de acuerdo. Una nivel B, discutible, ¿vale? Pero lo dejo para otra conversación, ¿vale? Y lo he hecho, por supuesto, como todos, pero lo planteo. Aproximación en perpendicular a otra embarcación, a un muelle, a zonas de roca, o sea, la aproximación a una zona de rocas, ¿no? Saber aprovechar la ola, cómo llegar, en qué intervalo, qué tal, o sea, todas esas cosas hay que practicarlas, ¿vale? Abarlamientos en marcha, cuidado, lo he dicho antes, ¿no? Según lo establece Marina Mercante, ¿vale? Si tengo que defender algo, ¿vale? Amarre a una boya de Borneo, amarre a un pantalán, lanzamiento de la bolsa de rescate. Llegamos un día que hay que lanzarla y no lo hemos practicado, no sabemos volver a meter el cabo dentro de la bolsa, no sabríamos hacer una segunda tirada de emergencia rápida. No sé, digo, cosas que hay que entrenar, ¿vale? Maniobra del hombre al agua, pues claro que hay que hacerla. Parece, no, esto no nos va a pasar nunca, pues claro que hay que hacerla, ¿vale? Recogida del rescatador acuático, cuidado con este tema, ¿vale? Cuidado con este tema, ¿vale? Se recoge como es debido, con seguridad. No creo que haya que hacerlo en plan película de los Navy SEAL, que le saques a un tío al hombro. Es que no, ¿vale? También lo digo, ¿vale?
Y sé que hay por ahí quien lo ha hecho muchas veces y lo he visto hacer, ¿vale? Muy cerca y no me ha parecido, pero lo digo, ¿vale? Extracción, recogida de las víctimas, consciente e inconsciente del agua. No os imagináis lo difícil, bueno, claro que os imagináis porque os lo habréis hecho. Sacar del agua, lo conté el otro día, una persona en un estado de hipotermia con mucho peso es dificilísimo. Pues eso hay que entrenarlo, hay que tener métodos, hay que tener elementos. Si no tengo una red de recuperación, pues tendré que utilizar unos cabos. ¿Cómo los pongo? ¿Cómo no los pongo? Unas cintas, algo, ¿no? Siempre se pueden buscar otras alternativas, pero que no llegues allí sin haberlo practicado, que es lo que estoy defendiendo, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sepamos hacer, sino que no lo practicamos, ¿vale? No podemos dejarlo a la improvisación el día que ocurre, ¿no? Técnicas de búsqueda, la observación y los patrones de búsqueda. Esto es un tema que ahora os enseñaré unas imágenes, ¿vale? Que también creo que es algo que es un poquito tostón, pero hay que hacerlo, señores. Hay que hacerlo, ¿vale? Atenciones sanitarias. Bien, todo esto nos gusta mucho, ¿vale? Porque estamos más habituados por el entorno ambulanciero, en fin. La motobomba, por el achique sobre todo, ¿no? Contra incendios. ¿Hasta dónde? Pues saber arrancar una motobomba, saber hacer el mantenimiento. Abandono del barco, técnica de supervivencia en aguas frías. No tenemos balsa, vamos al agua, directamente al agua. Si no enseñamos a la gente que en febrero, incluso en el Mediterráneo, hay 14 grados, y que si no has recibido ayuda en determinado tiempo, empiezas a pasarlo mal, difícilmente la gente se va a poner la ropa que hace falta. No es solo ponerse el traje de navegación, ¿qué te pones debajo? Eso también sería tema de hablar. El uso de las señales pirotécnicas. Saber, aquí no lo he puesto, pero saber utilizar un espejo de señales. Pues chicos, tiene su técnica. No lo sé, habría que preguntar a todos los miembros de la tripulación si saben usarlo. El uso de toda la electrónica, pues esto habrá que hacer planes de cómo planes de planificaciones, de cómo practicar, de que la gente sepa entender cómo es un GPS, cómo trabaja el plotter de tu barco, cómo trabajamos el radar. Ayer el compañero dio una ponencia muy guapa sobre este tema. Quiero decir, aquí tocamos todo con pincel, ¿no? Y con pinzas, pero esto hay que tratarlo, ¿no? El trabajo con la emisora, los walkies, en fin, pongo un etcétera porque hay mucho más, ¿vale? Bueno, yo voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? No me quiero enrollar mucho, ¿vale? No me quiero enrollar mucho porque ya veis que si me pongo a leer esto podemos estar aquí un buen rato, pero, en fin, es un ejemplo de algo cómo creo que hay que elaborar un adiestramiento en cabullería. O sea, quiero decir que lo anterior era un resumen, pero es que yo aquí tengo que establecer todas estas premisas de qué es lo que tiene que saber cada marinero, a dónde debería llegar sus competencias, ¿no? Sus habilidades, hasta dónde, o sea, y definirlo adecuadamente. O sea, no me vale, venga, súbete y cuando haz una guía, ¡ay, eso cómo se hace! No, es que todo esto tiene que estar estructurado, todo esto tiene que estar planificado, ¿vale? Digo, y os pongo aquí un ejemplo porque esto podríamos hacer un libro, ¿vale? Pero bueno, no sé, detalles, ¿no? O sea, pues es que me da igual a cualquier punto que me pare, ¿no? También deberán saber elaborar un pie de gallo, lo hemos mencionado por ahí. Los marineros sabrán utilizar diferentes fijaciones a bordo en los muelles, en los pantalanes. Los marineros deberán saber confeccionar todas las líneas de amarre para distintos tipos de barco, porque vamos a atender a otros barcos, los llevaremos a puerto y los vamos a tener que dejar amarrados. ¿Cuántas veces hemos ido a recoger barcos que no había nadie a bordo? No los dejas en la gasolinera, los tienes que llevar a algún sitio que te dicen, los tienes que dejar atracados. No podemos dejar esa función únicamente al que más sabe del barco. Los 3 que vayan o los 4 que vayan tienen que saber y trabajar en equipo, ¿vale? En fin, bueno, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo un poquito más esquematizado. No he querido con todo porque no puede ser, simplemente, pero bueno, niveles de adiestramiento básico, medio, avanzado, establecer unos mínimos, ¿no? del básico. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto ya cuando vaya progresando. Luego ya, si queréis, pues nos metemos en cosas más chulas, ¿no? Es decir, embutidos en dinema. Ya entiendo que esto es algo ya, un plus muy alto, pero ¿y por qué no? Montaje de andariveles, es una parte de la historia de algo que hacíamos. Pues ¿por qué no se pueden hacer? Ya no como una posible respuesta, sino como una forma de hacer cosas más sofisticadas, no sé, en fin, aunque sea para demostraciones, no para usarlo, yo qué sé. En fin, bueno, hay andariveles flotantes también, ¿eh? No me refiero a andariveles solo tipo tirolina, ¿vale? Se puede montar un andarivel flotante. Tienes un barco que se ha ido contra las piedras, está subido encima de las piedras y se monta un andarivel flotante para hacer llegar algo sin que tú te metas en la zona de riesgo. En fin, ¿vale? Lo digo porque también hay por ahí quien hacemos cosas más allá de la que a lo mejor sería necesario, pero bueno, estoy hablando de algo que sí que es factible, ¿vale? A ver, ya no he querido entrar, esto ya simplemente es una diapositiva.
he puesto el ejemplo del trabajo de cabullería de cómo había que desarrollar todo y cada uno de los puntos que ahora voy a mostrar. Ahora simplemente pongo una imagen de algo que creo que hay que trabajar más, pero es que en atraques y amarres hay una ristra de cosas que enseñar, ¿vale? Pero os pongo un ejemplo de cosas que creo que hay que trabajar. El trabajo con los sprints. A ver, sí, todos los patrones se supone que sabemos esto. Pues no, ¿vale? No, no, y os lo digo yo porque no. O sea, no todo el mundo sabe trabajar con los sprints, ¿vale? Pues es que nosotros tenemos que saber, sí o sí, porque un día vas a tener que trabajar en un atraque de un barco que llevas abarloado y esto te puede ayudar mucho, ¿entiendes? En fin, quiero decir, os pongo estos ejemplos de los sprints como os podría hablar de otras muchas técnicas de cómo atracar y dejar un barco atracado en puerto, ¿vale? El fondeo, pues claro que tenemos que saber fondear, pero tenemos que saber fondear a la vira, a la de barbas de gatos, a la entrante y a la saliente, y luego además tenemos que saber cosas como esta, ¿vale? Pongo aquí una imagen por poner un ejemplo de tantas otras que habría que saber con el fondeo. O sea, pongo este ejemplo de saber sacar un ancla que está... un ancla que está atascada o que está enrocada o que se ha enganchado con una cadena y qué sistema puede haber. Pues es que nosotros tenemos que saber hacer esto y habría que entrenarlo, ¿vale? De cómo sacarlo, en fin. Pero os diría, tendríamos que saber sacar un ancla con una boya, ¿eh? Algunos sabréis, estoy seguro que algunos sabéis, pero es que todo eso debería estar planificado y debería ser. El remolque, fijaros el remolque, o sea, esto es un ejemplo de cómo lo hacen los ingleses, para nada se parece a lo que hacemos nosotros, ¿vale? O sea, cómo le entregan un ancla flotante, cómo detalles de cómo ponen, cómo les piden que pongan zonas para que no se produzca rozamiento, en fin, o sea, cómo informan a los otros barcos de lo que tienen que hacer, ¿vale? O sea, es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo que he puesto aquí de cosas que deberían estar muy elaboradas, ¿eh? Muy elaboradas, y que no, y que lo hacemos muchas veces improvisado, ¿no? Cómo hacer refuerzos, ¿no? Cómo para que pase por varios puntos, las señales que habría que hacer para entendernos con las personas a las que atendemos, en fin, todo el proceso de remolque en largo, el remolque luego a barloados, en fin, todo esto debería estar protocolizado y trabajado. ¿Cómo se le pide que coloca el dispositivo de arrastre? ¿No? Que también he mencionado algo otro día, algo que es desconocido probablemente en España. ¿Eh? ¿Cómo hacer unión en distintos puntos para repartir? ¿Cómo pasar por la cornamusa para que no esté todo el tiro aquí, sino que se reparta? Quiero decir que todo debería estar. ¿Cómo buscar puntos fuertes en un velero que no son las cornamusas en las amuras? En fin, tantas cosas que habría que trabajar. Esto lo he mostrado el otro día, el cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia. Os decía que esto en Marina Mercante es obligatorio hacerlo todos los meses y que si estás de servicio, a la siguiente no te puedes librar de hacer a lo mejor la de abandono, la de tirar el bote de rescate al agua, o sea, lo que tenga, la obligación que tú tengas a bordo por el cargo que tengas, la tienes que practicar de continuo. Pues esto debería ser ley en nuestro caso. Pero es que además de todo lo que hacemos por salvamento, si los marinos mercantes lo hacen de sus propias necesidades, de su propio salvamento, nosotros que vamos a atender a esos mismos marinos deberíamos llevar esto a rajatabla, ¿vale? Todo esto tiene que estar escrito, todo esto tiene que estar establecido, todo esto no se puede abandonar a la improvisación, ¿vale? Todo debe estar como es debido, ¿vale? Emergencias a barcos, a los barcos que asistimos. Ahí lo dejo, la pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Cuáles son las que tenemos que entrenar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál es la que verdaderamente te vas a encontrar? Esto también lo dejo ahí, ¿vale? Hay que establecer qué es lo de verdad necesario. O sea, dejémonos de supermanadas o de, en fin, no voy a decir más, pero lo de arriba creo que eso no surge, ¿vale? Creo que eso no surge. Y si alguien le ha tenido que hacer, por favor, que haga un vídeo y nos lo cuente, ¿vale? Pero lo del otro lado, a que sí que lo habéis visto, o algunos lo habréis sufrido. Pues hay que practicar cosas de este tipo y no otras cosas, ¿vale? Radiocomunicaciones. Tenemos que saber de radiocomunicaciones. Hay que hacer una formación como es debido. Decía que los responsables de base tienen que tener unos mínimos de conocimiento en este sentido, ¿vale? ¿Para qué? Para transmitir como es debido todos los protocolos y las formas de hacerlo y los procedimientos de comunicación por radio. Es la única manera. Tenemos que profesionalizar nuestros conocimientos, ¿vale? No nos remunerarán, pero por lo menos nuestros conocimientos sí. Mirar, esto de aquí de verdad no es una cosa para hacer un dibujito bonito para poner. Esto es algo, o sea, son patrones de búsqueda. ¿Eh? Mirad, aquí tenéis el caso de Sonia Mengot, que se cayó en una regata, se cayeron varias personas y ella estuvo 8 horas en el mar y la recuperaron, ¿vale? Aquí os muestro un aparato que no hemos sido capaces de implantar, ¿vale? Una boya marcadora de datum, ¿vale? Para que
desde el centro de coordinación tengan muy seguros lo que verdaderamente está ocurriendo, la deriva que está ocurriendo en verdad en la zona. Mirar, esto es un caso real, ¿vale? Esto ocurrió en el 2017, ¿vale? Esta chica, junto con otras personas, cayeron al mar y a ella no la pudieron recoger desde el velero, era una regata y no la pudieron recoger, estuvo 8 horas. La primera embarcación que sale hace este patrón de búsqueda, ¿vale? Este es el patrón de búsqueda que hace la primera embarcación que sale, que es la que tenía más probabilidades de localizarla, porque tenían la zona donde había caído, ¿vale? Pues no lo localizan. ¿Creéis que esto es un patrón de búsqueda adecuado o esto es una improvisación? Pues eso no puede ser. Mirad, aquí tenéis ya los patrones de búsqueda que realiza la Salvamar, un poco más tarde porque salen de un puerto un poquito más lejano, se salen desde a una distancia más y entonces inician un poco más tarde el procedimiento de búsqueda, ¿no? Los patrones de búsqueda. Aquí tenemos el patrón que termina haciendo el Elimer, que finalmente y a las 8 horas, en una trayectoria que no era dentro de lo que pensaban que estaba, localiza finalmente a la persona, ¿vale? Porque había caído aquí y probablemente el coordinador de la sala del Centro de Coordinación de Salvamento tenía una previsión meteorológica general y no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo verdaderamente en la zona. Y aquí estaba produciéndose que la víctima estaba yendo hacia otro sitio. Por suerte, en una de las últimas trayectorias del helicóptero la localizan. Pero es que la primera embarcación era la que tenía más probabilidades. Por no practicar un patrón de búsqueda como es debido, esa persona pasó 8 horas en el agua. Navegación costera, os pongo un problema. ¿Cuánto sabríais resolverlo? Lo dejo ahí, ¿vale? ¿Que no hay que saber navegación costera porque no se usa? Pues claro que sí, porque tenemos que posicionar cosas, tenemos que tener un nivel. Además, debería ser un lugar donde la gente viniera a practicar y supiéramos de navegación costera. ¿Por qué no? En otros países se enseña a hacer navegación costera y se practica navegación costera en carta, en fin, debería ser algo que no debería ser dejado al abandono. Aquí debería haber un plus en este sentido. Debemos ser muy sabios en esto. Deberíamos dar charlas de sensibilización a otros patrones, ¿vale? Atención sanitaria a bordo, entrenamientos específicos para patrones, ¿no? Porque hasta aquí solo he hablado de lo que sería para todos. Y, por supuesto, también para los socorristas de a bordo, y etcétera, 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 ¿no? Mirad, aquí tenéis un ejemplo de unos procedimientos de otro guardacostas, ¿no? Traducido como buenamente podido, pero es un poco como se lo establecen, ¿no? Quiero decir que hay cosas sobre las que empezar a trabajar. Chicos, me he comido todo el tiempo. Si os parece, hacemos un break y volvemos. Y ya me echéis la charla vosotros a mí. ¿Vale? Y me dais la opinión. ¿De acuerdo? Espero que esto haya servido y que sirva para iniciar algo que creo que hay mucha necesidad. ¿Vale? Y es establecer esto. ¿Vale? Pues si os parece, si alguien quiere decir algo, tenemos 3 minutitos. Yo lo veo muy interesante por lo que hemos estado comentando estos días. Ahora lo has desarrollado muy bien y es la necesidad de insistir en los procedimientos y practicar y practicar. Es decir, al final uno, cuando hablamos de los nudos, uno hace un nudo bien cuando lo ha hecho muchas veces y cuando tiene claro para qué lo tiene que hacer. Porque muchas veces puedes tener muchos conocimientos, pero si no sabes cuándo aplicarlos, si no sabes qué nudo vas a hacer o puedes saber muchas maniobras, cómo sacar a alguien en agua, pero si no sabes cuándo aplicarlas, y eso se consigue entrenando, que es lo que hablábamos, practicando, entrenando. Nosotros, lo hablamos otro día Luis y yo, es una pena que aquí no tengáis ninguna embarcación, porque tenemos un par de veleros abandonados que los podríamos usar para hacer prácticas de remolque de lo que quisierais, espectaculares, creando una escuela de vela. Pero bueno, ya veremos. Bueno, lo hablamos. Jorge, totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Los entrenamientos y la seguridad, importantísimo. Eso has incidido un montón y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también lo has comentado, el tema de la planificación. Tiene que estar planificado y además voy más allá. Tiene que estar planificado por escrito. ¿Qué vamos a hacer este año 2020? ¿Qué vamos a hacer el 2021? ¿Qué vamos a hacer tal mes? ¿Y qué vamos a hacer cada 15 días? Tal vez con la frecuencia mínima tiene que ser cada 15 días. Cada 15 días no hace falta que salgamos 20 millas a gastar un montón de litros de gasolina. Con salir un par de millas algunos días nos da para hacer un montón de mejora continua, practicar un montón de contenidos, un montón de metodologías. Lo que decía, la seguridad al máximo. Eso de un salto de socorrista a 25 a 30 nudos, ¿para qué? Mínima de gobierno, según la situación, un poco más, un poco menos, y desde el máximo de seguridad, ¿no?
los entrenamientos tienen que tener parte de compromiso de la gente. Y la gente, si no viene, no sé si mensualmente o cada 2 meses, pues igual puede participar en unas cosas sí y en otras no. Creo que tiene que haber un compromiso. Y luego los simulacros y los entrenamientos tienen que ser en coordinación, en convivencia, desde más entidades. Lo que hablabas de náuticos, aéreos, otras entidades, con los puertos. Alberto, se nos corta, ¿vale? Perfecto, cortamos y volvemos a empezar porque es que nos echa, nos va a echar. Es que ha puesto ya un minuto. Perfecto. No quiero que, como estás con una cosa muy interesante, empiezas tú, ¿te parece? Vuelvo a crear, Venga. ¿vale? Lo comparto otra vez por el grupo y volvéis a entrar, ¿vale? Porque nos echa, queda un Venga, minuto. de acuerdo. Os dejo que yo no me puedo quedar, no me puedo quedar más rato. Vale, Nos vemos venga. mañana. Ok, Vale, venga. Michael. Venga, hasta ahora. Lo voy Hasta abriendo. luego.